Muy buen sábado para todos. Que el Señor los bendiga ricamente. Es un gusto verlos, saludarlos y que podamos estar en la casa del Señor en este día. Sin querer queriendo, y no nos pusimos de acuerdo, Carlos hizo una introducción perfecta para el tema de esta mañana. Esas cosas que hace el Espíritu Santo, porque capaz que si nos hubiésemos puesto de acuerdo no hubiera salido así, ¿no? No hubiera salido así. Como soy bastante inquieto y va a ser difícil que me quede quieto acá y posiblemente baje, y a mí me enseñaron desde pequeño que es de mala educación dar la espalda a las personas. No sé si a ustedes le enseñaron lo mismo, que cuando uno está hablando y le da la espalda a las personas, a mí me causa incomodidad. Así que yo le voy a pedir a Carlos y a Andrea que tengan la gentileza de bajar, de sentarse donde quieran. Así podemos mirarnos a la cara como corresponde a personas de bien. Siempre he intentado, aunque debo confesar que mi humanidad me impide hacerlo siempre, pero siempre he intentado en mi ministerio pastoral que cada vez que abrimos la palabra de Dios, pensemos en la Biblia no como en una colección de historias, pensamientos o filosofía, sino en un verdadero manual de instrucciones para la vida, porque de eso se trata. En la Biblia hay principios, normas, valores, ideas concretas, procesos e incluso métodos que Dios da para que nosotros podamos encarar la vida, independientemente de si ésta transcurre en el siglo I o en el siglo XXI, independientemente si transcurre en el campo o acá en la ciudad. Y una de las cosas que muy bien decía Carlos, nosotros tarde o temprano tenemos que enfrentar en nuestra vida son las crisis. Crisis de todo tipo. Y uno se levanta a la mañana, un día que espera sea normal, y de pronto en la esquina te está esperando cuando salís a la vuelta de tu casa una tremenda crisis que se destapa en un momento. Una llamada telefónica en la noche o como fuese. El asunto, como bien introducía Carlos, si no lo hemos pasado, una crisis muy grande en nuestra vida, la vamos a pasar. Entonces, esta mañana lo que yo quisiera es que juntos veamos, sin con esto querer ser pretencioso, pero que veamos, analicemos juntos a ver si nos ayudamos, Robert, si me ayudas con el PowerPoint, dejamos un PowerPoint ahí ya colocado, ahí está, listo. Hacemos clic, ¿me ayudas? Porque yo no tengo el pasadorcito acá. Entonces el tema lo hemos titulado así, ¿cómo superar las crisis y las dificultades? Y si le damos otro clic, lo que les propongo esta mañana es que analicemos, no digo sino un modelo de afrontamiento de la Biblia. La palabra afrontamiento es muy propia del ámbito de la psicología y refiere a la disposición o a la capacidad o a las herramientas con las que cuenta un ser humano para hacer frente justamente a las crisis. Lo que hacen las crisis generalmente, las crisis grandes, es partirnos en muchos pedazos. El tema es cómo haces para levantar esos pedazos, volver a juntarlos y seguir adelante. Y este modelo de afrontamiento bíblico, si pasamos por favor, lo vamos a analizar esta mañana estudiando un caso. Vamos a recurrir a la casuística, como le gusta decir a los estudiosos, ¿no? Un caso, y el caso que elegí esta mañana es el del apóstol San Pablo, cuando le tocó estar en prisión. Y antes de abrir en el texto que vamos a leer esta mañana, que va a ser el texto base de referencia para nuestro tema, de donde vamos a sacar por lo menos tres principios
acerca de cómo afrontar una crisis. ¿Por qué elegí el caso del apóstol Pablo? No vamos ahora a dedicarnos a hacer una enumeración de las posibles crisis que podemos padecer porque sería innecesario. Pero elegí el caso del apóstol Pablo porque me parece no solo un caso emblemático, sino un caso que posiblemente ninguno de nosotros nos toque llegar hasta ahí en una crisis. El apóstol Pablo estaba, cuando él escribe este pensamiento que vamos a leer en un ratito, él estaba en prisión. ¿Por qué estaba el apóstol Pablo en la cárcel? ¿Estaba ahí porque era un violador? ¿Un ladrón? ¿Un asesino? ¿Por qué estaba ahí? O sea, que estaba en prisión injustamente. ¿Qué delito pudo haber cometido este hombre? Debe haber pocas injusticias más grandes que ir a dar a la cárcel por una acusación falsa, por algo que no hiciste. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, injustamente acusado. Y lo tomo como modelo porque si hay una persona en la Biblia después del Señor Jesús que podemos tomar como un modelo, un referente de lo que es un cristiano consagrado 100% al Señor, es este hombre. Y siendo como era una persona consagrada de corazón, en cuerpo, alma y mente al Señor, sin embargo, siendo como era, le tocó padecer esta tremenda injusticia. Porque lo que él estaba sufriendo era una injusticia. Y para echarle un poquito más de condimento a la situación, piensen un poquito, cuando uno va a dar a la cárcel injustamente acusado, si dejáramos a Dios de a un lado, ¿qué es lo que uno necesitaría con más urgencia en ese momento para solucionar esa situación? El mejor abogado, ¿verdad? Porque el mejor bufete de abogados te va a sacar de ahí. Ahora, para contratar al mejor estudio de abogados, ¿qué necesitas? Y cuando uno lee lo que escribió este hombre, ¿se acuerdan cuando él le escribe a Timoteo y le dice, por favor, cuando pases por Troas, acordate de recoger un capote que me dejé ahí? Y los libros, mayormente los pergaminos, copias de la Biblia. Esas eran las únicas posesiones que este hombre tenía en el mundo. Se ve que la estaba pasando mal y con frío en la cárcel mamertina de Roma, por eso le pedía que le traiga el capote, no habrá tenido ni con qué taparse. O sea que él no tenía dinero como para pagar al mejor abogado de Roma para que lo defienda. Y si te falla, si no tenés dinero para contratar al mejor abogado, ¿a quién acudís? ¿Quién supuestamente es la gente que tendría que darte una mano? Tu familia, lógico. Ahora, resulta que el apóstol Pablo, el día que se hizo cristiano, y eso todavía pasa hoy en algunas familias de descendencia judía, cuando una persona abandona su fe, el papá lo llama y le dice, a partir de hoy, si vos abandonás la fe judía, para mí es como si hubieses muerto. Yo no tuve nunca un hijo. El día que el apóstol Pablo aceptó el cristianismo para su familia, el apóstol Pablo estaba muerto. No tenía dinero y no podía contar con su familia. Si no tenés dinero para pagar al mejor abogado y no podés contar con tu familia, ¿a quién acudís? Bueno, los llamamos los hermanos que nos dio la vida, ¿no? Uno recurre a los amigos, a tus hermanos de la iglesia, porque supuestamente son tus amigos, tu familia. Y vos lees con tristeza 2 Timoteo cuando el apóstol Pablo dice, cuando me tocó defenderme delante de César, ninguno estuvo a mi lado, todos me abandonaron.
todos me abandonaron. Todos mis hermanos en la fe, lo que me llaman hermanos todos los sábados, me abandonaron. No era que solo estaba en la cárcel injustamente acusado, no tenía dinero, no tenía familia, y sus mejores amigos, sus compañeros de ruta en su viaje de la fe lo abandonaron. ¿Y querés que la compliquemos más? Cuando este hombre estaba en la cárcel, en esa condición, aparece Dios en una visión y le dice a Pablo, Pablo, de esta cárcel vos no vas a salir con vida. Olvídate que vas a seguir viviendo. Vos de acá no vas a seguir. Y yo me lo imagino a Pablo, ¿no? Escribiendo, y él lo escribe en la segunda Timoteo. ¿Se acuerdan que cuando prediqué la vez pasada yo les comenté que segunda Timoteo es el testamento de Pablo, es la última carta que él escribió? Y él escribe ahí, yo sé que el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que de esa cárcel no iba a salir con vida. Ahora decime, un hombre en esta situación, ¿cómo hace, aún siendo todo lo cristiano que quieras, para no pegarse un tiro? Bueno, no podía en esa época. O tirarse debajo de un colectivo si es que no estaban de paro, como ayer. Eso es lo que a mí me sorprende, porque yo no sé, todos nosotros, y estoy pensando en algunos de ustedes con los que estuve orando. Ayer estuve orando con Araceli, falleció su hermano, nuestra hermana Araceli. ¿Cuándo falleció Enrique? Ayer. Sería bueno si alguno la llama para orar con ella. Estuvimos hablando y orando. Y en algunos otros que estamos pasando crisis. Pero como leí la semana pasada, trata de buscar a Jesús cuando brilla el sol para que lo puedas tener vivo, presente, cuando venga la tormenta. En algún momento va a venir la crisis, pero yo no sé si nosotros la vamos a pasar tan fea como este hombre. ¿Cómo hizo el apóstol Pablo para mantener su fe, para mantener su estado de ánimo, para mantener su visión, ¿cómo hizo? Porque era un ser humano como nosotros. Estas eran las preguntas que yo quería encontrar respuesta y caí en este modelo, y caí en este texto, sin querer queriendo. Bueno, el Espíritu Santo que a veces te guía a mirar algunas cosas en un texto, que a lo mejor lo leíste un montón de veces y nunca le encontraste nada. Vamos a leer Filipenses, capítulo 1. Acompáñenme. Filipenses, capítulo 1. Es interesante cómo el apóstol Pablo describe su situación. Versículos 12 al 14. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué cosas le habían sucedido? Todo esto que describimos. Todo esto que describimos le había pasado. Quiero que sepan que todo esto que me pasó ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Casi que estaba dando gracias por estar pasando lo que estaba pasando. Entonces vos te volvés loco, decís, ¿qué? Que es un masoquista. Y dice el versículo 13, de tal manera, dice, ha redundado para el bien todo esto que me pasó, que el hecho de que yo estoy en prisión, mis prisiones, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y es más, dice, por todo esto que me ha pasado y por lo que está pasando aquí en la cárcel, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con lo que a mí me pasa en prisión, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Entonces,
¿Qué cosas podemos aprender del apóstol Pablo en esta circunstancia? ¿Cómo podemos extraer de aquí algunos principios prácticos que nos ayuden a enfrentar la crisis? Number one, vamos a pasar, por favor. Sigamos, hacemos otro. Otro más. La primera lección es esta, otro más, por favor. El dolor es, ¿qué dice? Inevitable, aún para los hijos fieles de Dios. Y yo sé que esto suena injusto, pero es así. Tal vez sería más lindo escuchar pare de sufrir, ¿no? Vos conocés a Dios, acércate a Dios y se te van a acabar todos los problemas. Eso sería muy lindo de decir y muy popular, pero no es lo que dice la Biblia. Casos como el del apóstol Pablo. ¿Y cuántos casos más? Uno repasa la historia bíblica y está llena de casos de hombres y mujeres fieles, hijos e hijas de Dios a los que le tocó pasar injusticia, empezando por Abel, José, Daniel, Jesús. Pensaba en nuestro Señor Jesús. ¿A quién le hizo daño el Señor Jesús? Si se pasó la vida ayudando a la gente. Y sin embargo, fíjate la injusticia que tuvo que sufrir. Entonces, en situaciones como la que le toca pasar a este hombre, el apóstol Pablo, otro hombre de Dios, consagrado 100%, yo a veces pienso que todos nosotros juntos no le llegamos ni a la puntita de la uña pequeña al apóstol Pablo. Él sí era una persona consagrada a Dios de verdad. Y sin embargo le tocó sufrir la injusticia. Quiere decir entonces que aunque seas una hija o un hijo de Dios, mientras vivamos en este mundo injusto, de este lado de la segunda venida de Cristo, de este lado de la eternidad, de este lado del cielo, mientras vivamos todavía en esta tierra, tarde o temprano vamos a tener que sufrir injusticias. Eso quiere decir que el primer paso para poder sobrellevar una situación de crisis es aceptar esa crisis. Yo sé que esto no es fácil, pero uno sigue empantanado en la crisis cuando no la acepta, cuando no acepta la prueba. Porque si es cierto lo que dice la inspiración, nada le ocurre a un hijo de Dios que Dios no permita que le llegue. Entonces, si Dios permite que yo pase por esta crisis, hay un propósito. Y el primer paso para poder seguir, para poder salir de ahí y seguir adelante, es aceptar esa situación. Digo, si le pasó a Daniel, si le pasó a José, si le pasó a Pablo, si le pasó a Jesús. Yo sé que la pregunta es ¿por qué a mí? ¿Por qué no mejor a fulana? Mirá cómo vive fulana. ¿Por qué no a sutano? Mirá aquel, mirá la forma que tiene, mirá cómo hace las cosas. ¿Por qué no a él? ¿Por qué no a ella? ¿Por qué a mí? A mí que no le hago nada a nadie. Al revés. Sin embargo, la pregunta es ¿por qué no a mí? Si le pasó a Jesús, si le pasó a Pablo, si le pasó a Daniel, si le pasó a José, si le pasó a los grandes hombres y mujeres de Dios. Aceptar la prueba. Sigamos, por favor. Sigamos. ¿Por qué Dios permite las pruebas? Otra más, por favor. En primer lugar, si le das clic, más clic, a ver, otro más. Ahí está. Dios no promete una vida sin problemas, porque las pruebas de alguna manera tienen un propósito. No sé qué autor escribió que si bien todos le vimos al dolor, no hay mejor maestro que el dolor. Y él comentaba en ese libro que yo leí, ahora no me acuerdo el autor, decía, ¿cómo aprendimos a caminar, por ejemplo?
Yo me acuerdo cómo aprendí a andar en bicicleta. Dejé jirones y metros de mi piel en la calle de mi cuadra. Pero metros de piel, ¿eh? Hasta que aprendí a andar en bicicleta. Porque, ¿viste cómo aprendés con las rueditas? Bueno, hasta que un día te sacan la ruedita y supuestamente, me acuerdo, mi hermano mayor, el mayor que me lleva 12 años, que era casi como mi padre, me tenía la bicicleta de atrás. Y yo iba hablando con él. Y cuando me di cuenta ya había hecho una cuadra y él ya me había dejado. Yo no me había dado cuenta. Pero cuando me di cuenta y ¡pa! Y después costó. Pero generalmente uno aprende a través del dolor y del sufrimiento. Es en la equivocación de donde uno logra darse cuenta de la condición en la que está, porque la primera cosa que produce una crisis es desnudarnos. Es decir, nos muestra tal cual estamos y tal cual somos. Y esa visión a veces no nos gusta. Pero, ¿qué propósito tienen las pruebas? Por lo menos 3: aprender, crecer y madurar. A veces le pedimos a Dios que nos enseñe paciencia, porque queremos ser pacientes, porque queremos que el Espíritu Santo nos dé ese fruto, uno de los frutos, o parte del fruto del Espíritu, la paciencia. Queremos ser pacientes, bondadosos, tolerantes. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a lograr paciencia si no es a través de las pruebas? ¿Y cómo vamos a madurar? Mirá, yo nací en la provincia de Tucumán. Ahora ya cada vez es más difícil encontrar, pero en la época en que yo nací, vos hacías 20 cuadras del centro de la ciudad y te encontrabas un cañaveral. Ahora tenés que andar 20 kilómetros. Y la caña de azúcar tiene una particularidad que a mí siempre me llamó la atención. Cuando llega el otoño, la caña de azúcar está armada. ¿A qué le llaman armada? Le llaman a la caña que ya tiene la altura y el grosor definitivos. Ya no va a crecer más hacia arriba ni hacia lo ancho. Vos la ves y parece la caña lista para cortar. Pero vos la cortás a la caña de azúcar en el otoño y la comés y no tiene gusto. Pero después que cayó la primera helada fuerte y la quemó a la caña, vos la cortás y es más dulce que la miel. Para madurar, la caña necesita pasar por una helada muy fuerte. Y hay cosas que nosotros no vamos a terminar de aprender. Hay aspectos de nuestra vida que no van a terminar de madurar si no es mediando las pruebas. Sigamos, por favor. Hagamos otro más. Es interesante lo que dice la palabra de Dios. Dios nunca nos va a dar una prueba más fuerte que nuestra fuerza, sino que junto con ella nos dará, y eso lo promete el apóstol Pablo, lo promete Dios a través del apóstol Pablo también, nos va a dar ¿qué cosa? La salida. Este es el mismo hombre que escribió en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas, inclusive las injusticias. Es decir, el primer punto de este modelo de afrontamiento es que cuando viene una prueba, para poder superarla hay que aceptarla, porque es lo que nos va a permitir esto, crecer, madurar y aprender. Si no aceptamos la prueba, no estamos aceptando que hay cosas que tienen que mejorar en nosotros. Y siempre me acuerdo que el gran propósito de Dios es mi salvación. Que lo que Dios persigue finalmente es mi salvación. Porque como dijo el Señor Jesús, ¿de qué le vale una persona si gana todo en esta vida, pero pierde su alma, pierde su vida?
Sigamos, por favor. Sigamos. Salgamos de acá, otro más, otro más. La segunda lección es esta, sigamos, hagamos otro clic. Yo no puedo cambiar mis circunstancias, pero sí puedo cambiar ¿qué cosa? Mis actitudes frente a esa circunstancia. Cuando nosotros leemos este texto, a mí por lo menos me sorprende la actitud del apóstol Pablo. Porque él dice, yo quiero que sepan que todo esto ha sido para bien del Evangelio. Y no solo está contenta la gente aquí adentro, sino que está contenta la gente afuera también, por causa de esto. Esa actitud del apóstol Pablo no se logra de casualidad. El poder pararse frente a una situación crítica como la de él. Estaba en la cárcel, injustamente acusado, sin dinero, sin familia, los amigos lo abandonaron y para colmo él sabía que de la cárcel no iba a salir con vida. Y para afrontar esa tremenda crisis, nosotros lo vemos que él tiene una actitud que evidentemente es distinta. ¿Qué es lo que propició esa actitud del apóstol Pablo? Lo más importante es que el apóstol Pablo jamás permitió que la crisis le hiciera soltar su mano de la de Dios. Muchas veces, y lo digo porque lo he visto, me ha tocado hablar con mucha gente. Muchas veces, cuando llega la injusticia a la vida de una hija o un hijo de Dios, le echamos la culpa a Dios. Nos enojamos con Él y nos soltamos de la mano de Dios. Déjame decirte que ese es el peor negocio que podés hacer. Me gusta pensar para ilustrar esto en lo que pasa en el circo. Usualmente en los grandes circos del mundo, el número de cierre son los trapecistas. Esos que se mueven con tanta destreza en la altura. Pero aún en los mejores circos del mundo y los trapecistas más profesionales del mundo, colocan debajo, a media altura, entre el suelo y donde ellos trabajan allá arriba, una red. ¿Viste? ¿Sabes por qué? Porque al mejor cazador, aún al más profesional trapecista, un día se le puede soltar la mano. Y si la red no está ahí, ¿qué pasa? A mí me gusta pensar en Dios como esa red. De pronto un día vos estás en la vida y de pronto un día la vida te suelta la mano con una injusticia terrible que no esperabas. Y empezás a caer y te das cuenta que estás cayendo. Si encima sacás la red, ¿sabés lo que va a pasar? Lo que le ayudó al apóstol Pablo a mantener su actitud de fe, de optimismo y de confianza frente a esta tremenda crisis que le estaba pasando, porque era un ser humano como vos y yo, no era un superhombre. Lo que lo ayudó fue a enfocarse y a tener la actitud de no enojarse con Dios, sino al contrario, en medio de la crisis, ¿qué hizo? Se tomó más fuerte de la mano de Dios. Y cuando él se tomó fuerte de la mano de Dios fue donde consiguió hacer la diferencia. Se encontró con la red que lo contuvo, que lo sostuvo y le ayudó a volver a ponerse de pie.
Porque, repito, la crisis, cuanto más grande es, lo que hace es destrozarte en pedazos. El asunto es cómo juntás los pedazos, te volvés a armar y seguís adelante. Dios ayuda en eso. Pero para eso tenés que tener la red tendida. Y ¿sabés una cosa? La red se arma antes de estar cayendo. No se pone la red cuando el trapecista está cayendo a mitad de camino. Por eso la frase, buscá a Jesús cuando brilla el sol, para que lo podás tener a tu lado cuando llegue la tormenta. Es en la época donde no hay crisis donde se arma la red. Es ahí donde yo construyo una relación significativa con Jesús, no formal. Para que cuando venga la prueba, entonces mi fe sea algo vivo. Porque convengamos que es en la prueba, en la crisis, donde se demuestra realmente la calidad de mi fe. Hay que adaptarse a la situación, a la circunstancia, y no permitir que la circunstancia me arrastre a la desesperación, pero principalmente a la incredulidad. Aferrarme de la mano de Dios. Se podrían decir más cosas acá, vamos a pasar, pero creo que esa es la más importante. Pasemos, por favor, vamos a pasar esto. Y quisiera detenerme, pasemos, por favor, en la tercera lección de esta experiencia, de este caso del apóstol Pablo. Uno más, por favor. Yo no sé si ustedes prestaron atención a una palabra que aparece en el texto que no sé si todos la comprenden. En el versículo 13, estamos en Filipenses 1, 12 al 14, el apóstol Pablo dice que todo lo que a él le ha sucedido, ahí en la cárcel, se ha hecho patente en Cristo en todo el pretorio. ¿Entendés qué es el pretorio? Porque si no entendemos qué es el pretorio, no vamos a entender qué es lo que sucedió ahí. El apóstol Pablo fue a dar a la cárcel injustamente acusado porque él era considerado un peligro para esa sociedad en función de qué cosa? De sus ideas. Y es interesante, yo me puse a investigar porque cuando yo leí la palabra pretorio dije, yo quiero entender. Porque acá el apóstol Pablo está agradeciendo a Dios porque todas estas crisis que él pasaba fue para bendición, porque dice que Cristo se hizo patente en todo el pretorio. Yo quise saber. Y entonces investigué un poco y descubrí lo siguiente, que el pretorio es la famosa guardia pretoriana. Era un regimiento de soldados top. ¿Viste los soldados de élite? Como los Marines en Estados Unidos. Los soldados de élite de Roma, esos eran los miembros de este regimiento de la Guardia Pretoriana. La primera función que tenía este regimiento de la Guardia Pretoriana era custodiar con su vida la vida del emperador. Si ustedes han visto alguna película sobre Roma, habrán notado que cada vez que el emperador aparece en público, enseguida lo rodea, ¿qué cosa? Una guardia especial de soldados que es la Guardia Pretoriana. Esa gente daba su vida para custodiar al emperador. Pero leyendo descubrí que tenían una segunda función, y aquí es donde me sorprendió. La segunda función que tenían los pretorianos, la Guardia Pretoriana, los soldados de la Guardia Pretoriana, era custodiar a los presos políticos. Es decir, a aquellos que estaban en la cárcel a causa de ¿qué cosa? De sus ideas. El apóstol Pablo era considerado entonces un preso político. Así que a él le asignaron soldados de la Guardia Pretoriana para que lo custodien. Ahora, como lo peligroso del preso político eran sus ideas, para que no influenciaran los soldados, el sistema funcionaba así.
al preso político le ponían un soldado cada 8 horas. Y nunca repetían el soldado mientras estuviese preso. Entonces le daban poco tiempo para que ejerciera ¿qué cosa? Influencia sobre ese soldado. Lo que no calcularon los romanos era lo que iba a hacer el apóstol Pablo. Y este es el tercer aspecto de este modelo de afrontamiento que nos enseña este hombre en la palabra de Dios. El dolor se supera, como dice, dedicándome a los demás y sirviendo a los demás. En lugar de sentarse a lamentar de su situación. ¿Y tenía de qué lamentarse Pablo? ¿Podría haberse enojado contra Dios? Claro que sí. El apóstol Pablo sí le podría haber dicho a Dios: Señor, ¿así es como vos pagás a tus hijos? Yo dejo mi familia, dejo mi trabajo, me gasto física, mental y emocionalmente por tu causa, y así me pagás tirándome en este basurero, en esta cárcel. Sin embargo, el apóstol Pablo no hizo eso. Lo que hizo fue tremendo. Él aprovechó las 8 horas que estaba ese soldadito ahí con él. ¿Y qué hizo? Mañana, tarde y noche compartió con esos soldados a Cristo. ¿Sabés cuánto tiempo estuvo preso Pablo en Roma? 2 años. Así que ayúdenme los que son buenos en matemáticas. Un soldado cada 8 horas, ¿cuántos por día? 3. ¿Cuántos por mes? 90. ¿Cuántos por año? 1080. Por 2. Como nunca repetían el soldado, el apóstol Pablo le predicó a Cristo a más de 2000 soldados pretorianos. Resultado, así llegó el Evangelio a Roma. Todo el pretorio conoció a Cristo por un hombre de Dios que estaba pasando una terrible injusticia. Ahora hay que reconocer, haciendo un paréntesis, que muchas de las dificultades que nosotros tenemos no se deben solamente a injusticias. No quiero hacer porcentaje para no ser injusto, pero muchas de las cosas que nos pasan son el resultado de nuestras propias malas decisiones. Pero a veces nos toca la injusticia como a este hombre. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de soltarnos de la mano de Dios, en lugar de quejarnos del gobierno, de la sociedad o de quien fuese, en lugar de echarle la culpa a quien sea, lo que podemos hacer es lo que nos enseña este caso, este modelo de afrontamiento. Aun cuando vos estás en tu peor momento, toma tiempo para ayudar a los demás, para servir. Y cuando ustedes leen el texto, el apóstol Pablo dice: yo doy gracias por todo esto, porque si yo no hubiese venido a dar a este lugar, todos estos soldados pretorianos no conocerían a Cristo. Y gracias a lo que está pasando acá adentro, ahora los cristianos que están afuera, dice Pablo, predican con ganas, porque cuando pusieron a Pablo en la cárcel, los cristianos se guardaron todos. ¿Tuvieron? Y lógico. Si por predicar a Cristo vamos a ir a la cárcel, me quedo callado. Pero el apóstol Pablo empezó a contar lo que estaba pasando ahí adentro. Cómo miles de soldados aceptaban a Cristo gracias a que él, aunque estaba en una terrible crisis, aceptó la situación, se aferró más que nunca de la mano de Cristo y se dedicó a servir a los demás. Cuando vos tomás la decisión, aun cuando vos mismo estás hecha o hecho pedazos,
Pero aún estando así, vos tomás la decisión de ayudar a otras personas, ocurren por lo menos 3 cosas. Primero, vas a descubrir que no sos la única persona que sufre. Porque una de las cosas que pasa cuando a mí me toca la crisis es que me creo que soy, ay, no sabés lo que me pasa. Segundo, vas a entender que aunque vos estás mal, hay personas que están peores que vos. Y eso te va a dar la oportunidad de ayudar. Solo basta abrir un poquito el oído para darte cuenta cuánta necesidad hay. Muy cerca nuestro. No necesitamos irnos ni a los puentes de la General Paz ni a la China. Muy cerquita nuestro. Y tercero, vas a descubrir que ayudando a los demás, te ayudas vos. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos te disponés, aunque estás hecha o hecho pedazos a ayudar a otro, empezás a poner tu problema en perspectiva, porque si no salís de eso, pasa lo siguiente. Vos estás en medio de tu crisis, mirás para arriba y ¿qué está? Tu crisis, tu problema. Mirás para abajo, está el problema. Mirá a la derecha, está el problema. Mirá a la izquierda, está el problema. Te levantás y ¿qué ves? El problema. Te acostás pensando en el problema. Entonces cuando vos rompés ese círculo, y la única manera de romperlo es esta, saliendo de lo que a mí me pasa para ayudar a otro. La cosa entra más en perspectiva porque la puedo empezar a mirar desde afuera, ya no me rodea todo el tiempo. Se torna más manejable la situación. Y hay otra cosa que pensaba en relación con esto. Yo lo he escuchado cientos de veces. No me venga a hablar de eso porque usted no pasó por eso. Cuando a usted se le muera un hijo, véngame a hablar. ¿Lo escuchaste? ¿Pensaste que si vos estás pasando por una crisis muy grande, Dios te está dando la oportunidad de que en medio de ese terrible problema que estás pasando, vos seas la única persona capaz de entender a otro que está pasando por la misma situación y por lo tanto lo puedas ayudar mejor que nadie? Porque si vos vas a ayudar a otra persona, nadie te va a poder decir, espera a tener problemas para venir a ayudarme. Vos le vas a poder decir, mira, yo estoy pasando por esto. Y aún con todo eso, aquí estoy. ¿En qué te puedo ayudar? Porque en esto hay una gran lección. Dedicándome a servir es la única manera en que yo puedo ayudarme a mí mismo. Repito, no tiene pretensiones de ser el modelo, pero sí me parece que aquí encontramos un modelo, una manera en que Dios nos enseña a través de la experiencia de este hombre cómo afrontar mejor las crisis. Tres lecciones. Number one, la primera. De la crisis se sale adelante aceptándola, aceptando las pruebas. Segunda, no soltarme de la mano de Dios. No soltarme de la mano de Dios. Las circunstancias puede que no cambien, pero no tienen por qué condicionar mis actitudes. No tienen por qué condicionar mi fe ni mi relación con el Señor. Y tercero, servir a los demás, aunque yo esté destrozada o destrozado, porque eso me va a ayudar a mí a poder manejar mejor mi problema y también a ser una bendición para otras personas que a lo mejor están peores que yo. Y todo eso me va a devolver autoestima. Dios sabe la cantidad de sanidad emocional que hay en todo esto. Finalmente, déjenme cerrar diciendo, si me ayudan allá arriba,
Bueno, este es el resumen del último punto. Pasemos, por favor, si me ayudan, pasamos rapidito de esto. Ya lo dijimos. Esta cita de White me gustó. Dice, no es prudente que nos miremos a nosotros mismos. El fijarnos por demás en nuestras emociones y ceder a nuestros sentimientos es exponernos a la duda y enredarnos en perplejidades. Sigamos. Hagamos otra más, por favor. Cuando las tentaciones los asalten, cuando los cuidados, es decir, los problemas, las perplejidades y las tinieblas parezcan envolver su alma, miren a Jesús. Que aferrarse más que nunca. Vamos a la siguiente. Pasemos, por favor. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Nunca podremos igualar al modelo del carácter de Cristo, pero podemos imitarlo asemejándonos a Él. Y pensá en Jesús. Él desde que se levantaba hasta que se acostaba, se dedicaba a ayudar a los demás. Lo hacía porque amaba a la gente, sí, pero también lo hacía porque era la manera de poder soportar los ataques, las acechanzas, las venganzas, los intentos de muerte, las presiones de las personas, las presiones políticas para que asuma un cargo político, para soportar todas esas situaciones que el Señor Jesús tenía que soportar todos los días. ¿Cómo lo arreglaba Él? Sirviendo a los demás. Y dice Nana White, nosotros a lo mejor no lleguemos a ser igual a Cristo, pero podemos empezar a imitarlo en la manera de afrontar nuestras situaciones. Sigamos, por favor, y con esto termino. Este texto que me gusta tanto, esta promesa del Señor, Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, si es que son correctamente afrontadas. Si las afrontamos bien, todo es escuela. Si afrontamos bien cualquier situación, todo es escuela. Todo es escuela. Que el Señor nos permita esta mañana fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Él para seguir enfrentando las crisis y las injusticias de la vida, hasta que el Señor nos permita ver esa tierra donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni muerte, ni injusticias, ni ninguna de estas cosas que tristemente todavía nos rodean aquí en la tierra. Amén.